La semana pasada comenzamos una serie, esta serie llamada Decisiones que atraen la bendición de Dios. Dios está haciendo cosas hermosas. A través de esta serie hemos estado escuchando algunos testimonios que estaremos con el paso del tiempo compartiendo. Decisiones que atraen la bendición de Dios. Decíamos que todos nosotros tenemos que cada día estar tomando decisiones y hablábamos de lo importante de contar con Dios para todas las decisiones que tomamos para no traer malas consecuencias a nuestra vida. Y bueno, fue de mucha bendición, escuchábamos algunos testimonios, nuestro hermano David pues nos contaba y otras personas que estuvimos platicando nos hablaban de testimonios que están recibiendo a través de esta palabra. Y esta semana creo que fue el domingo o el lunes, estaba mientras oraba porque acostumbro pedirle al Señor cuál es la palabra que Él tiene para usted. Al final yo soy simplemente un simple servidor que estoy aquí para transmitir lo que Dios quiere que le transmita. Entonces mientras oraba y esperaba en el Señor, en su voz, el Señor me llevó a un texto en Deuteronomio 27, 26 para continuar en esta serie. Y mientras yo leía este texto, a mí me sorprendió porque yo muchas veces he leído este texto, es donde Dios habla acerca de las bendiciones y las maldiciones de hacer su voluntad en Deuteronomio 27 y 28, pero yo nunca me había percatado de este texto tan pequeño, pero lo que dice, es decir, todo lo que encierra este texto que está en Deuteronomio 27, 26. Ahora, antes de entrar en este texto que dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Eso está muy fuerte. Muy fuerte. Escuchen esto. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. El que no confirmare significa el que no acepte esta palabra, el que no la reciba para cumplirla. Y eso es maldito solamente por no aceptarla. Ya viene una consecuencia. Ahora, vamos a estar hablando de esto, pero ¿qué estaba pasando para ponerles en contexto? El pueblo de Israel había estado en la tierra de Egipto preso, esclavo por 400 años. Dios levanta a Moisés y le dice, yo te voy a utilizar para sacar a mi pueblo de Egipto y lo voy a llevar a una tierra fructífera, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra. Imagínense que cuando el pueblo de Israel mandó espías a la tierra para ver cómo estaba, trajeron unos racimos de uva, pero estos racimos de uva, dice la Biblia, que eran tan grandes que tenían que cargarlo entre dos personas con una vara, con un palo en el medio. Imagínense cuán fructífera era la tierra a la que Dios estaba enviando al pueblo de Israel. Y le dijo a Moisés, lo voy a libertar, lo voy a llevar a esta tierra, pero hay un problema, y es que en esta tierra hay muchos pueblos con pensamientos erróneos, muchos pueblos en pecado, muchos pueblos que son idólatras, muchos pueblos que no temen a Dios en lo más mínimo. Y yo necesito que ustedes se cuiden de contaminarse con este pueblo. Ustedes tienen que exterminar todo lo que hay en esta tierra tan fructífera que yo le voy a dar. Y Dios era siempre muy insistente en decirle al pueblo de Israel que no se contaminara con las costumbres, con los rituales, con la idolatría que había en este lugar. Y Dios le comienza a dar algunas instrucciones a Moisés para darle al pueblo de Israel. Y estas instrucciones, bueno, hay muchas en todos los primeros 5 libros de la Biblia, principalmente en el Deuteronomio. Y en el capítulo 27, Dios le comienza a decir a Moisés cómo deben hacerlo. Y dice el versículo
9 del capítulo 27. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guardad silencio y escuchad. Escuchen, porque el tema que nos va a estar ocupando esta mañana es: escucha, acepta y obedece. Si tú no escuchas, no puedes procesar lo que estás escuchando. Y si no procesas lo que estás escuchando, no puedes aceptar. Es decir, no puedes confirmar, no puedes recibir el contenido de la palabra que se te está hablando. Y si no estás recibiendo ese contenido y no lo estás aceptando, por consiguiente no lo vas a aplicar. Por lo tanto, cuando Dios le va a hablar al pueblo de Israel para darle las instrucciones que Dios quiere darle a ellos, lo primero que le dice al pueblo de Israel es: guarda silencio. Es decir, quita toda distracción de tu alrededor. Yo sé que todo lo que estás pasando, yo sé todo lo que hay en tus pensamientos, pero yo necesito que tú prestes mucha atención a la palabra que yo voy a decretar, voy a declarar sobre ti en esta hora, y de la manera en que tú vas a atenderla es guardando silencio. A veces nosotros estamos en nuestra vida muy acelerado, queremos recibir una respuesta de Dios y vivimos diciendo: Dios no me habla. Señor, ¿por qué tú no me hablas? Señor, no escucho tu voz. Claro, no escuchas la voz de Dios porque vives una vida con muchas distracciones en tu mente, y es necesario, para escuchar a Dios, guardar silencio. Guarda silencio. Vamos a la presencia de Dios. Señor, yo quiero. Señor, yo necesito. Señor, tengo este problema. Señor, esto. Señor, bendíceme. Mira este proyecto en el nombre de Jesús. Amén. Y seguimos haciendo todo. Y después pasa un mes, 2 meses, 3 años, 10 años. Dios nunca me habla. No, Dios no es que Dios nunca te hable. Es que tú y yo no dejamos que Dios hable. Porque cuando dos personas están hablando, para poderse escuchar, una debe callarse, una debe guardar silencio para escuchar lo que la otra está diciendo. Entonces, si tú estás hablando con Dios y tú estás esperando una respuesta de Dios, lo primero que debes hacer es guardar silencio. Apaga todas las voces, todos los consejos que te han dado, todas las aportaciones, todas las consejerías, todas las predicaciones, todos los pensamientos, tus anotaciones, tu sabiduría, tu inteligencia, todo apágalo para escuchar la única voz que importa en este mundo, que es la voz de Dios. La voz de Dios es la que trae vida. La voz de Dios es la que hace despertar nuestro espíritu. La voz de Dios es la que nos direcciona. La voz de Dios es la que cambia toda circunstancia en nuestro caminar, en nuestro trabajo, nuestro matrimonio, todo. La voz de Dios es la que lo cambia, pero es necesario guardar silencio para que Dios hable. Háblate a ti mismo en esta hora y dite: tengo que guardar silencio. Si quiero escuchar a Dios, es necesario guardar silencio. Vamos, escríbelo ahí en el chat. Si quiero escuchar a Dios, tengo que guardar silencio. No se te olvide, si tienes la oportunidad, si el Espíritu te está poniendo en el pensamiento a alguna persona, comparte esta transmisión rápido por WhatsApp, por donde sea, compártelo rápido con esta persona que Dios se está moviendo en tu corazón. Recuerda esto: si quieres escuchar a Dios, es necesario primeramente guardar silencio. Recuerden, estamos hablando acerca de tomar decisiones. Si tú y yo queremos tomar decisiones que atraigan la bendición de Dios, tenemos que tomar la decisión del Dios que bendice, del Dios sabio. Tenemos que contar con ese Dios para saber y conocer cuál es su voluntad. Y ahora, para escuchar cuál es la voluntad de ese Dios, lo primero que tenemos que hacer es guardar silencio. Y recuérdense que guardar silencio no es solamente de las voces
que hay por allí. Es toda experiencia, toda expectativa que tú tengas, toda sabiduría, toda inteligencia, todo consejo, todo recuerdo que tengas en tu mente. Es necesario ponerle un pause, poderle decirle, tú te detienes allí, porque yo necesito escuchar la voz del Dios sabio, del Dios lleno de sabiduría. Dice, creo que es en Job, dice la palabra, ¿quién aconsejó al Espíritu de Dios? ¿Quién le dijo cómo hacer las cosas? Nadie se lo dijo. Y si todo lo que Dios hizo es perfecto, entonces el consejo de Dios es el que es perfecto. Yo siento, no sé, el fluir de Dios en esta parte. Es necesario, iglesia, guardar silencio ante Dios para poder escuchar su palabra. Y dice, guarda silencio y escucha. Claro, porque si tú guardas silencio, vas a escuchar claramente. A veces hay dos personas en una discusión, en una conversación, y todo el mundo quiere hablar. Todo el mundo quiere opinar. Y después salen los problemas, salen las malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos se detuvo a escuchar lo que el otro quería decir. Y como no se detuvo a escuchar y estuviste hablando y hablando, vienen malas interpretaciones, vienen problemas, vienen conflictos y no se entienden. Entonces es necesario guardar silencio. Dice la Biblia, después que guardes silencio, ¿qué vas a hacer? Escuchar. Ahora, escuchar que la palabra y los mandatos que Dios le estaba diciendo a Moisés que le diera al pueblo para que el pueblo aplicara cuando entrara a esta tierra. Dice, y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios. Y ahora, después que la escuches, cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, comienza a dar muchos mandamientos. Dices, cuando hayas pasado el Jordán era un río que los separaba de la tierra prometida. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre, el versículo el versículo 15, 27 versículo 15 dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, es decir, que se hiciere una imagen de idolatría para adorar. Comienza después, e incluso dice que lo pusiera en oculto, porque hay muchos que dicen, yo no tengo idolatría, pero lo tienen oculto en su casa. Ellos creen que nadie los ve, pero Dios sí lo ve. Dice, maldito quien haga esto, quien tenga una imagen de idolatría en su casa. El único Dios verdadero se llama Jehová de los ejércitos. A Él es el único que debemos de adorar. Yo sé que estos son temas fuertes, pero a veces vienen maldiciones sobre nuestra vida porque estamos tomando decisiones erróneas. Estamos yendo en contra del propio mandato de Dios. Y Dios dice, maldito aquel que tenga idolatría en su casa, en su cartera, en su bolsillo, sea una foto, sea una moneda, sea un trabajo de brujería en lo cual está poniendo su confianza, sea unas hojas que se ponen detrás de la puerta, sea un cuadro de Jesucristo en su casa. Hay muchas cosas que pueden ser brujería, que pueden ser idolatría, e incluso tus hijos se pueden convertir en idolatría, tu esposo en idolatría, tu matrimonio, tu trabajo, tu casa, tus sueños se pueden convertir en idolatría. Todo aquello que tome el lugar de Dios en tu vida se puede convertir en idolatría. Y continúa diciendo, no te acostarás con tu hermana, ni con tu hermano, ni con tu suegra. Maldito el que robe, maldito el que soborne, maldito, maldito, maldito. Después usted se lee todo este texto, todo este pasaje en su casa de Deuteronomio capítulo 27. Pero ahora vamos a llegar a el versículo 26. Que este fue el versículo en el que Dios me tocó fuertemente. El versículo 26, y dice así: maldito el que no confirmare
la palabra de esta ley. ¿Cuál es la ley? Es las instrucciones que Dios les está dando. Dice, maldito, va a recibir maldición la persona que al escuchar estas palabras no las acepte en su corazón para cumplirlas. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. ¿Para qué? Para hacerlas. No solamente el que escucha la palabra, el que la acepta en su corazón, sino que también el que no las hace. Hay que escuchar la voz de Dios, hay que aceptar lo que Dios nos está hablando, pero hay que también actuar y hacer lo que Dios nos está hablando. Y termina diciendo esto, aquí está la confirmación, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Yo recibo, yo creo y yo haré todas estas palabras que tú nos estás ordenando. Escuchen cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente, que lo da un poquito más desmenuzado, como se dice. Dice, maldito todo aquel que no acepte. Escuchen, el tema de esta mañana es escucha, acepta y obedece. Dice, maldito todo aquel que no acepte ni obedezcas las condiciones de estas instrucciones. En otras palabras, amado hermano mío, la palabra de Dios no es para modificarla a nuestro interés. La palabra de Dios no es para aceptar un versículo y otro no. La palabra de Dios no es para obedecer una parte, la parte que me convenga, que no me cueste mucho trabajo obedecer, y no aceptar la otra parte. No, dice, maldito aquel que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. Es decir, todas las condiciones, todo aquello que Dios nos está hablando. Yo me podía a meditar mientras el Señor me hablaba de esto, y yo decía, porque a veces nosotros pensamos que es simplemente conocer la Biblia, ¿no? La conozco, pero dice la Biblia que hay una maldición al no aceptar aquella palabra que Dios nos está dando. Escuchen esto, hermano. Dice la Biblia en otro texto que el que no cree en el Hijo de Dios ya fue condenado. No es que va a ser, es que al tú no aceptar a Cristo en tu corazón, ya fuiste condenado. Y este texto es la confirmación de esto. Todo aquel que no acepte la palabra de Dios, que no la recibe en su corazón para obedecerla, ya es maldito. Ya recibirá maldición. Esto es muy fuerte porque, como hablábamos el miércoles pasado, Dios no puede ser burlado. Es decir, no es que Dios te ordene algo, que Dios diga que vas a ser maldito y no te va a alcanzar la maldición. La maldición te va a alcanzar porque la palabra de Dios es fiel. Pero si tú decides obedecer la palabra que Dios te ha dicho, habrá bendición para tu vida. Ahora, el que no confirma, escuchen esto, hablando de este texto que dice, maldito el que no confirmare las palabras. Dice, el que no confirma es aquel que oye la palabra, porque todos oímos, sí, todos oímos, pero no todos aceptamos las instrucciones de Dios. Dice, el que oye las palabras, ese es el que no confirma, el que oye las palabras, no la acepta y como resultado de no aceptarla, por supuesto, no las hace. El que no confirma las palabras de este pacto es aquel que oye la palabra, no la acepta y como resultado de no aceptarla, decide en su corazón no hacerla. Por lo tanto, es aquel que cuando va a tomar una decisión, decide no contar con Dios para saber si es su voluntad o no. Y por lo tanto hace lo que él desea hacer, pensando que todo va a resultar bien. Aquel que no confirma las palabras de este pacto es aquel que decide tomar decisiones por su propia cuenta.
Ok, Señor, tú me estás hablando de muchas cosas, pero yo rechazo totalmente tu palabra. ¿Por qué? Porque yo lo voy a decidir hacer a mi manera. Porque yo creo y estoy convencido de que a mi manera va a salir bien. De que a mi manera todo va a resultar. ¿Cuántas veces yo he pensado así y al final me he chocado con una pared tan fuerte y me he dado, como se dice en Cuba, un trancazo en mi vida? Por no contar con Dios e incluso por contar con Dios, pero no obedecer la voz que Él me ha dicho. Es decir, por apoyarme en mi propia sabiduría. Escuchen lo que dice en Proverbio, capítulo 3, del 5 al 8. Proverbios capítulo 3, del 5 al 8. Recuerden que aquel que no confirma la palabra es quien decide no contar con Dios. Es decir, y estamos hablando de cristianos y no cristianos, porque hay muchos cristianos que con quien menos cuentan es con Dios. Van a Dios cuando ya todo se armó un desastre, cuando llegaron las consecuencias, entonces venimos a traerle a Dios el problema para que Dios lo arregle, para que Dios resuelva ese problema. Entonces, escuchen lo que dice en Proverbios 3, 5 al 8. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Es decir, pon toda tu confianza en Él. Dice, no dependas de tu propio entendimiento. Ay, cuántas personas yo he visto, Dios mío, que tienen tanta sabiduría que tú no le puedes decir nada. Esas personas no aceptan un consejo, esas personas se lo saben todo, esas personas saben lo que tienen que hacer, esas personas saben qué camino tomar. No, esas personas son dioses en la tierra. Si te encuentras por ahí, pídele consejo, que ellos para la pregunta que tú tengas, ellos tienen una respuesta. Padre Santo, tienen una respuesta, pero resulta que Dios nos habla y nos dice, no dependas de tu propio entendimiento. Es decir, no pongas tu confianza en el entendimiento que tú tengas. Entendimiento puede ser lo que tú hayas estudiado, ya sea en una carrera, ya sea a través de seminarios. Entendimiento puede ser las experiencias que tú hayas tenido en la vida, los muchos consejos y sabiduría que hayas adquirido. Dice la Biblia, tú no dependas de eso. Lo primero que nos dice en este texto, no dependas de tu propio entendimiento. Ahora dice el versículo 6, busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿La voluntad de quién? No de aquel que se lo sabe toda, no, la voluntad de Dios. Ese es Dios hablándonos a nosotros. No dependa, porque a veces cuando estamos en ciertas circunstancias y vamos a tomar una decisión, queremos pensar en el conocimiento y en las experiencias que hemos tenido y pensamos, bueno, cuando esto me pasó en aquel año, yo la decisión que tomé fue esta y me salió bien, la voy a volver a tomar. Y dice la Biblia que no pongas tu confianza en esa experiencia que tuviste, en ese conocimiento, en esa sabiduría, en esa decisión que tú tomaste. Al contrario, busca, aleluya, busca la voluntad de Jehová en todo lo que hagas. Busca. ¿Qué cosa es buscar? Actívate, muévete, ve a orar, ve a ayunar, ve a vigilar y espera en el Señor. Pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este asunto? ¿Cuál es tu propósito en este asunto? ¿Qué camino debo tomar? Izquierda, derecha, me quedo quieto, retrocedo, salto, brinco, grito. Dime qué tú quieres que yo haga, Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará, mira qué lindo, me encanta, cuál camino debes tomar. Es sencillo, hermano, no tiene complicación. Busca a Jehová, busca la voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que debes tomar. Dicen los salmos, te mostraré, te haré entender el camino en que debes de andar. Pero nosotros, hermanos, yo lo sé,
por mi propia experiencia. Muchas veces no dejamos hablar a Dios. Muchas veces Dios está a gritos mandándonos señales, diciéndonos no camines por allí, no vayas por allí. Pero nosotros estamos tan envueltos en nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia. Nosotros estamos tan envueltos en nuestra vastos estudios, nuestros muchos títulos, nuestros muchos seminarios, nuestras muchas conferencias, que no tenemos tiempo para escuchar al Dios de sabiduría. No tenemos tiempo para decirle: Señor, háblame. Y el Señor grita y grita, como la historia de el profeta, creo que se llamaba Balaán. Este profeta, escuchen esto, hermano, fíjense que cuando el ser humano se pone terco, cuando el ser humano no escucha a Dios y está proyectándose a hacer lo que él quiere, ni a un ángel delante de él logra ver. Dios tiene que poner a hablar a un animal para poder reaccionar. ¿Qué pasó? Este profeta iba a maldecir al pueblo de Israel. Mira qué locura. Mira qué locura. Iba a maldecir al pueblo de Israel. Un profeta que se supone que era un profeta de Dios. Y cuando va en camino allá, un ángel se le pone al frente a una mula en la que él andaba, y la mula se desvía. La mula ve el ángel, el profeta no ve el ángel, porque cuando uno está tan ciego espiritualmente, cuando uno está decidido a no aceptar la palabra de Dios, aunque Dios envíe un arcángel, no lo vas a ver, porque estamos decididos a la desobediencia. Y por consiguiente dice la Biblia que ya hemos sido maldecidos. Escuchen qué pasó. Iba el profeta a maldecir al pueblo de Israel, se le atraviesa en el medio un ángel. La mula, que es un animal parecido al caballo, para que vayan entendiendo lo que no saben, parecido al burro, una mula. La mula ve al ángel y la mula se va para un costado para no pasar, es decir, para no chocar con el ángel. Y el profeta ala la mula para otro lado, y la mula, el ángel se vuelve a poner enfrente de la mula, y la mula se va para otro lado, pero se pone casi que le está chocando con unos arbustos que habían allí, y le está raspando todo el cuerpo a Balaán. Y Dios mío, yo me reía cuando yo predicaba esto hace tiempo en la iglesia, y los hermanos nos reíamos y decíamos: ¿cómo es posible que esto está pasando? Pero es la realidad de muchos cristianos y mundanos hoy, que Dios habla, pero no queremos escuchar la voz de Dios. Estamos decididos a hacer nuestra voluntad y lo que queremos hacer. Esta mula arrastra a Balaán y el ángel se vuelve a meter enfrente de la mula, y la mula se desvía hasta que la mula decide no caminar más. La mula se tiró en el piso, se echó en el piso y dijo: de aquí yo no me muevo. Y Balaán agarró un palo y comenzó a darle a la mula: camina, camina, camina. Y Dios, dice la Biblia, que tuvo que abrirle la boca a la mula para decirle a Balaán: ¿no ves que hay un ángel enfrente de mí que no nos deja pasar? Pero Balaán estaba tan ciego que Balaán no puso atención a que la mula habló. Balaán le habló a la mula. Imagínate tú qué locura. Que un perro te hable a ti. Porque si es una locura que un perro te hable, más locura es que tú le hables al perro. No, eso ya es una cosa extraterrestre. Balaán estaba tan ciego que hasta le habló a la mula. Una conversación entre Balaán y un animal y la mula. Pero ¿saben por qué Dios tuvo que llegar hasta esta dimensión? Porque cuando el ser humano está ciego, cuando el ser humano no quiere aceptar la voz de Dios, el ser humano está decidido a ir en contra del mismo Dios
y no logra ver. El ser humano es como un ciego, que un ciego no sabe a dónde va y puede aparecerse de su mamá, su papá, la persona con la que siempre ha vivido enfrente, y el ser humano no reconoce quién es porque el ser humano está ciego. Amado hermano mío, dice la palabra de Dios, busca su voluntad en todo lo que hagas. Todo lo que hagas. Esta semana, un hermano de la iglesia que había estado escuchando el estudio que comenzamos a hacer la semana pasada, comenzó a contarme un testimonio de él, de lo que él pasó. Y él estaba en una relación con una persona, una mujer, y estaba todo bien, todo listo, una relación muy buena, muy linda, muy hermosa, ¿cómo se dice? Acarameladitos, como una almivita, todo estaba listo y ready. Había ya compromiso, había anillo de boda, pero decide que de un momento a otro la muchacha decide no ir más a la iglesia. Aguas, que Dios da señales. A veces Dios no habla audiblemente, a veces Dios te da señales en tu ambiente. Y esas señales tú tienes que estar con discernimiento para decir, aquí hay algo que no está cuadrando, hay algo que no está bien. Y decirle, ¿qué me quieres decir con esto, Dios? Y resulta que esta muchacha dejó de ir a la iglesia, pero dejó de ir a la iglesia por varios tiempos. Espero no estar contando la historia mal. Perdóname, el hermano, si me estás escuchando ahora. Entonces el hermano siguió insistiendo, aunque no iba a la iglesia, estaba enamorado, estaba muerto, estaba derretidito con la muchacha. Entonces estaba enamorado, y aunque no iba a la iglesia, él seguía allí, le aconsejaba para que fuera a la iglesia, no sé qué cosa. Bueno, resulta que la muchacha se fue, viajó a otro lugar, a donde estaba su familia. Y este hermano, decidido, él iba como Balaán, decidido a estar, te amo, si me estás escuchando. Él me dio la autorización, que conste, para contar esto. Yo lo pregunté y me dijo, sí, estás libre de contarlo. Entonces, el muchacho fue detrás de la muchacha hacia donde vivía su familia y todas esas cosas. Y cuando llega allá, me cuenta que la casa tenía 3 pisos y en el piso de abajo estaba el cuarto, no sé qué cosa. Llegó, habló con la mujer, estaba ahí, ya tú sabes, conquistándola de nuevo. Él llegó en su corcel blanco, ya tú sabes, todo el brollo que uno hace cuando quiere conquistar o reconquistar el corazón de una mujer, aconsejándola, no sé qué cosa, porque no había una ruptura. Es decir, fue algo que ella viajó, no le dijo nada y bueno, etcétera. En medio de la conversación, que ellos estaban en el 3er nivel, en medio de la conversación, la mujer recibe una llamada y la mujer se va. Y ella baja hasta el 1er nivel. Y entonces ahí pasa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Pasa un tiempo y el hermano está todavía esperando a la muchacha, que la muchacha no termina. Entonces el hermano dijo, bueno, yo tengo que bajar ahí a ver qué pasa. Cuando baja, este hermano, que va llegando a donde está la muchacha, él ve que la muchacha está hablando con alguien por teléfono y le está diciendo, no, mi amor, que no sé qué cosa, que mi vida, que. El muchacho, ya tú sabes cómo se le puso el corazón. Dice, él me decía, mi corazón comenzó a latir bien rápido. Y recuerden, Dios da señales, Dios da muchas señales, pero nosotros no queremos escuchar. Gracias a Dios que este no fue el caso. Escuchó. Y resulta que de momento, cuando él ve así de ladito, ve que hay un hombre en la pantalla. Y es un hombre que obviamente se veía que era la pareja por cómo estaban hablando. Él, como se dice en Cuba, se echó todo el play. Él estuvo escuchando toda la canción, toda la conversación, el mi vida, el mi amor, el todo lo que ustedes saben. Imagínense cómo se sintió. Los que han pasado por esto saben, el que ha sentido, aunque sea un poquito de celo, sea dañino o no dañino en su vida con su esposo, porque el celo es normal que pase, ¿no? Usted sabe lo que usted siente cuando usted ve a la persona que usted ama como que está
hay algo con otra persona, o una mirada, o una conversación, o un coqueteo, o lo que sea. Imagínense que en este caso no era una mirada y un coqueteo, era que esta persona estaba con otra persona y con quien ella estaba comprometido estaba escuchando toda la conversación. Dice que a él solo le salió decirle desde adentro: no estés con ese muchacho porque te va a lastimar. Bueno, él decide se decide romper todas esas cosas. Gracias a Dios que él decide pues escuchar la voz de Dios en esas señales que Dios le estaba dando, y ya se fue. Resulta que con el paso del tiempo se supo que esta pareja había maltratado a esta muchacha. Pero gracias a Dios que este hombre, este siervo, que es un siervo de Dios, escuchó la voz de Dios y rompió con esta relación. Imagínense que él se hubiera casado, como yo le decía. Imagínate que tú te hubieras casado con esta persona, hubieras tenido hijos, y después de casarte y tener hijos, explota esta bomba. Pero Dios nos ama tanto que antes de que comiencen a venir las consecuencias, Dios comienza a hablarnos, a darnos señales. Pero el ser humano es como Balaán, es ciego. En la mula está viendo el ángel, la señal de Dios que dice no camines, pero el ser humano quiere seguir caminando. Amado hermano mío, yo espero y Dios espera que tú no seas como Balaán en esta hora. Yo no sé qué decisiones tú estás tomando. No imagino en qué encrucijada tú estás. No me imagino en qué valle de varias decisiones tienes que tomar. Y Dios te está hablando y hablando y hablando y hablando. Y tú sabes que es Dios el que te está hablando, pero tú no quieres tomar la decisión. Pero Dios te está diciendo en esta hora: es hora de obedecerme. Es hora de obedecerme. Dios no quiere que tú coseches malas consecuencias. Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere que tu corazón se rompa. Dios no quiere que te traicionen. Dios no quiere que sufras, que caigan lágrimas de tus ojos. Dios no quiere que tú caigas en frustración. Pero eso no es todo. Con que Dios no quiera, nosotros tenemos que guardar silencio, tenemos que escuchar a Dios y tenemos que obedecer a Dios. Hay un testimonio más que quiero contarles, que tristemente no escuchó la voz de Dios. Es un pastor que conozco, bueno, ex pastor ya no es. Un evangelista poderoso, hermanos. Un evangelista con un poder y una gloria sobrenatural. Y este evangelista conoció una muchacha y comenzó una relación con ella. Y Dios comenzó a hablarle a otros profetas para enviarle un mensaje a él y decirle: no te cases con esta mujer porque vas a perderlo todo. Te va a destruir tu vida. Y esta mujer no es que era una mujer del mundo, no. Era una mujer de la iglesia, una mujer que servía, una mujer en apariencia espiritual, una mujer cristiana. Pero Dios, que conoce el corazón de todos, dice: ¿quién conocerá el corazón? Dice: yo, Jehová. ¿Quién discernirá aún las intenciones de los pensamientos? Yo, Jehová. Y comenzó a utilizar varios profetas, varios pastores, para hablarle a este evangelista lleno de poder, de gloria, con una sabiduría que Dios lo usaba con poder. Y resulta que el hombre, este evangelista, no quiso escuchar la voz de Dios. No quiso escucharla. Él decidió casarse. Se casó con esta mujer. Poco a poco, ¿qué pasó? Se comenzó a alejar de Dios. Comenzó a tomar malas decisiones. Comenzaron a venir malas consecuencias. ¿Y dónde terminó este hombre? Siendo un borracho. Totalmente perdió su ministerio. Perdió todas aquellas cosas grandes que Dios estaba haciendo con él. Perdió la gloria de Dios. Perdió la presencia de Dios. Y este hombre es un borracho hasta donde tengo entendido. Creo que, hasta el día de hoy. Que espero que se haya arrepentido, que se haya vuelto
a Dios, tremenda persona, con tremendo corazón, pero no supo obedecer a Dios cuando Dios le estaba hablando. Dios puede hablar a través de muchas maneras. Lo importante es que tú y yo hagamos silencio para poder escuchar la voz de Dios. Guardar silencio. Escucha la voz de Dios, espera que Él te hable y cuando Él te hable, obedécele. Dios nos hablará a todos. Dios siempre te hablará cuando tengas que tomar alguna decisión en tu vida. Dios siempre lo hará. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú te desvíes. Porque Dios no quiere que tú coseches malas consecuencias. Él quiere que tú y yo vivamos en victoria. Él quiere que tú y yo, nuestra familia, camine en victoria, nuestra casa camine en victoria, nuestro matrimonio camine en victoria, que nuestro trabajo camine en victoria, que nuestro ministerio camine en victoria. Dios quiere que todo lo que emprendamos en la vida, que todo lo que hagamos sea fructífero, sea de bendición, pero la condición para que todo lo que hagamos sea de bendición es escuchar la voz de Dios, para poder tomar sabias decisiones en eso que vamos a hacer y emprender. El deseo de Dios es que tú tengas vida y vida en abundancia. Dios no te quiere ver sufrir. Dios quiere verte caminar en victoria. Dios quiere verte caminar diciendo gracias, Señor, por cada paso que doy, porque en cada paso tu presencia y tu victoria está. Pero recuerda esto, es necesario escuchar la voz de Dios, aceptar la voz que Dios nos, escuchar la voz de Dios, aceptar el consejo de Dios, aunque no nos guste, y obedecer a Dios. Es necesario, porque si lo hacemos así, entonces vendrán todas las bendiciones que dice el capítulo 28. Serás bendito en tu casa, será bendito tu granero, será bendito tu negocio, será bendito tu trabajo, será bendito lo que emprendas, serás bendecido en todas las áreas, con la condición de que guardes los mandamientos de Dios. Dios desea que tú lo escuches, porque Dios siempre te va a hablar. Tal vez te está hablando a través de algunas circunstancias en tu vida y está en tu corazón el decidir si hacerlo o no, si obedecer a Dios o no. El consejo de Dios para tu vida esta mañana es: obedéceme a mí. Si tú eres una persona que no conoces de Dios, si tú eres una persona que no conoces a Dios, que estás en el mundo, no vas a ninguna iglesia y estás cosechando hoy malas consecuencias en tu vida, si eres una persona que tu corazón está roto por malas decisiones que has tomado, que tu corazón está triste, que estás envuelto en un pozo, estás en lo más profundo del agujero sin saber cómo vas a salir de allí por las malas decisiones que has tomado, Dios me habló a mí y me dijo: háblale a esos que no me conocen, a esos que están apartados de mí, a esos que están en el mundo y están cosechando malas consecuencias, que están sufriendo, y diles que yo los estoy llamando, diles que yo les doy otra oportunidad, dile que yo les estoy llamando a mi presencia. Pero lo único que tienen que hacer es cambiar el rumbo, volverse a mí, acercarse a mí y comenzar a tomar las decisiones que yo quiero que ellos tomen. A ti que no conoces a Dios, Dios te ama, eres importante para Dios. A ti que has rechazado a Dios muchas veces, que has rechazado el consejo de Dios, Dios te dice: esta hora yo te amo con amor eterno. Te estoy llamando, es necesario que vengas a mis brazos. Yo quiero cambiar tu vida, yo quiero cambiar tu presente, yo quiero cambiar tu futuro, pero es necesario que para que yo haga todas estas cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, es necesario que tú comiences a obedecerme, comiences a tomar las decisiones sabias que yo quiero darte a tu vida. Es necesario que te vuelvas a Dios. Dios quiere sacarte de esa tormenta. Dios quiere sacarte de ese lodo cenagoso. Dios quiere sacarte de ese lodo
que no te deja moverte. Dios quiere sacarte de esa suciedad que hay en tu corazón. Dios quiere sacarte de esa tristeza, de esa amargura, de esa depresión, de esa situación tan angustiante que estás viviendo. Dios quiere sacarte de allí. Dios tiene sus brazos abiertos para traerte de nuevo a su presencia, pero es necesario, me dijo el Señor, que tú te vuelvas a Él y que comiences a tomar sabias decisiones. También le quiero hablar a aquellos que conocen al Señor, aquellos que son cristianos y aman al Señor, pero han tomado malas decisiones o están al punto de tomarla. Dios te dice, te he hablado y te estoy hablando y aún te voy a hablar, pero es necesario que tomes y sigas el camino que te estoy hablando hoy, porque si no las consecuencias van a ser desastrosas. Pero como yo soy el Dios que te amo y no quiero que tú tomes ese camino que te va a llevar a la maldición, a las lágrimas, al romper tu corazón, yo te estoy mostrando hoy el camino que tú debes seguir. Toma este camino, tanto tú que conoces a Dios como tú que no conoces a Dios, que me estás escuchando ahora o me escucharás, ya sea en la combi, en un taxi, en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar que me estés escuchando. Dios te dice hoy, yo quiero darte un mejor futuro, yo quiero cambiar tu vida hoy, tu familia hoy. Yo quiero restaurarte, yo quiero levantarte y sacarte de este pozo profundo donde tú estás. Pero tienes que escuchar mi voz, tienes que volverte a mí y tienes que escucharme. Aleluya. Recuerda esto. Si queremos caminar una vida de bendición, si queremos caminar y vivir una vida de gloria, una vida bajo las bendiciones de Dios, una vida bajo la bendición, bajo la provisión abundante de Dios, tenemos que escuchar a Dios y hacer su voluntad. Tenemos que detenernos y guardar, apagar todas las voces de nuestro interior y de afuera. Guardar silencio ante Jehová, escuchar su voz y obedecer lo que Él nos ha dado. Así que nada, Dios te bendiga mucho. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, a las 11 de la mañana. Un abrazo grande de parte mío, de parte del cielo, y la paz del Señor sea sobre tu vida. Bendiciones.